Solamente ese es el plan de Dios. Yo sé que hay cosas más que Dios quiere darnos, pero que hemos nosotros dentro de nuestro caminar hemos tolerado algunas cosas que no deberíamos de estar tolerando. El sistema, el mundo nos dice que nosotros debemos de tolerar todo tipo de cosas. Mire, dentro de la iglesia se tolera lo que pasa porque no le podemos hablar al hermanito, porque si le habla a usted al hermanito se va a molestar, el hermanito se va, y entonces lo seguimos tolerando dentro de la iglesia. Hay actitudes que se toleran de algunas personas dentro de la iglesia que yo cuando leía esto decía, ¿por qué estamos nosotros tolerando ese tipo de actitudes? Cuando que la Biblia habla y dice que no podemos hacer todo eso. Pero lo que le quiero decir es que el mundo, el sistema, la sociedad nos quiere hacer a nosotros gente tolerante. Quiere que usted sea tolerante. Muy bien, entonces nos dicen que usted debe de tolerar si alguien aparece ahí caminando algo rarito y que le está hablando algo rarito que no debería de hablar así. Usted lo tiene que tolerar, no le podemos decir nada porque él está en todo su derecho o ella está en todo su derecho. Pero parece usted hablarles del evangelio y eso sí no lo toleran. Pero entonces hay cosas que nosotros, la sociedad y el mundo nos quieren hacer que toleremos, pero ellos no quieren tolerar lo que nosotros hacemos. Entonces como que la balanza no está inclinada solo, no está equilibrada, sino que está inclinada solo para un lado. Pero yo veo que dentro de la iglesia también hemos llegado al punto de caer en esos errores. Y yo en algún momento tocaba esto de la tolerancia, que es lo que le quiero hablar. Pero ahora viendo otros versículos y para que nosotros podamos también dentro de lo que conocemos ya de acerca de la tolerancia, yo sé que hay cosas que usted no tolera y que no debería de tolerar. Y aunque el mundo se ponga de cabeza para decirle que usted lo debe tolerar, no lo puede tolerar.
Y entonces resulta que ahora nuestros niños están creciendo, los hijos están creciendo con esa mentalidad que hay que tolerarlo todo, hay que tolerarlo todo. Mire, yo me llama mucho la atención y querer conocer el pensamiento de algunos líderes en algunos lugares que toleran ciertas cosas. Por ejemplo, ir a una iglesia. Miren, nosotros nos toca aquí ministrar dentro de una iglesia donde la gente que ahí llega a ese lugar, si quiere tomar, si quiere salir a fumarse sus cigarritos, sale tranquilo y ahí vuelve a entrar con el tufo a cigarro. Entran a la iglesia y nadie les dice nada. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que nuestros hijos están viendo ese tipo de actitudes y ellos creen que eso es normal. Ellos creen que no hay problema, ellos creen que así debe de ser, y entonces se les está inculcando, se les está ministrando una actitud o algo que no debería de suceder, pero eso sucede porque la iglesia lo tolera. Eso sucede porque de alguna manera se toleran algunas actitudes que no son buenas, porque al final van a terminar afectando la mente del no maduro, van a terminar afectando la nueva generación que viene resurgiendo, van a terminar afectando el funcionamiento normal dentro de la iglesia. Entonces yo quiero que vea conmigo algunos pasajes en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 y 4. Si trajo su Biblia, vamos a leer hoy. Dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 y 4: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire lo que está diciendo aquí Pablo. Pues Pablo le está hablando al pueblo y aquí a los corintios, y les está diciendo, y nosotros no les hemos enseñado a ustedes tales cosas, pero me temo que la serpiente, que así como la serpiente usó de su astucia, dice aquí, para engañar a Eva, en vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, pureza y de la devoción a Cristo. Pablo tenía ese temor, porque la gente que estaba ahí, oiga bien, acá está hablando, dice que toleraban a cualquiera que llegaba y predicaba, que no le predicaba de Jesús, lo toleraban. Traía un espíritu diferente, lo toleraban. Habían recibido o aceptado un evangelio distinto, lo toleraban. Y dice, pero ustedes no recibieron eso, ¿por qué toleran a esa gente? Entonces, ¿qué sucedía? Que dentro de la iglesia, en ese momento que Pablo está hablando, cualquiera llegaba, oiga, yo estoy hablando del tiempo de Pablo. Cualquiera llegaba a la iglesia y quería el púlpito, le daban el púlpito. Predica, hermano, no hay problema. Y entonces yo empecé a analizar y decía, pero si eso empezó en el tiempo de Pablo, pero hoy en día todavía se da eso. Hoy en día, para que la gente no se vaya, le vamos a ofrecer un púlpito, le vamos a dar un tiempo especial. Y tiempos especiales dentro de la iglesia, cuando que el tiempo especial no es el tiempo que la hermanita o el hermanito pasan al frente a cantar. El tiempo especial es desde el momento que entramos nosotros a la iglesia. Ese es un tiempo especial porque se lo estamos dedicando al Señor. Pero un tiempo especial no son los 10 minutos o 5 minutos que se le va a dar a una gente, pero le llaman tiempos especiales. Y no puede ser así. Pero resulta que viene el fulanito, la sutanita, y lo que quieren es estar al frente, hablar de cualquier cosa. Y entonces note acá que esta gente permitían que cualquiera les llegara a predicar, y aunque no fuera de Jesús, pero les predicaban y ahí lo toleraban.
Venían con un espíritu diferente que no era el que ellos habían recibido y lo toleraban. Les predicaban un evangelio que ellos no les habían predicado y lo toleraban. En otras palabras, dejaban entrar todo a la iglesia. Y entonces Pablo tiene ahora que detenerse y hablarles y decirles, yo tengo el temor acá, que así como la serpiente usó de esas astucias, así también ustedes sean afectados. Porque no podemos nosotros dentro de la iglesia, que Pablo le está hablando a este grupo de gente que estaban congregados, a los cuales Pablo les predicaba, no podemos nosotros estar tolerando ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Debe de haber un celo por la casa de Dios, debe de haber un celo por el púlpito, debe de haber un celo por la palabra que nosotros escuchamos, hermano. Pero en las iglesias hoy en día nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Y yo sé que usted sabe y lo hemos visto y nos han venido a contar que les dan que con tal de que el hermano no se vaya de la iglesia, le vamos a dar para que entonces predique, para que venga a hablar, así no se prepare o se prepare. Pero no ese es el punto. Entonces lo que estamos haciendo es, al igual que la serpiente, así como la serpiente engañó a Eva, engañando a mucha gente. Y no podemos estar engañando a la gente de esa manera. Hay mucho pueblo que está siendo engañado. Entonces la iglesia, nosotros que el Señor está enviando esta palabra, debemos de pararnos firmes, debemos de estar centrados en lo que Dios a nosotros nos ha dado. Mire, uno de los problemas más grandes que nosotros podemos encontrar hoy en día dentro de la iglesia es la falta de equilibrio. Porque o se van para un extremo o se van para el otro extremo. No tienen un equilibrio, y la iglesia debe de ser una iglesia equilibrada, una iglesia centrada, una iglesia que tenga bases, una iglesia que tenga orden. Pero no podemos irnos a un extremo ni menos al otro extremo. Ya pasaba en algunos lugares y eso ha traído confusión. Eso ha traído problemas, eso ha traído, hermano, dentro de la iglesia gente engañada, así como la serpiente engañó a Eva. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que a nuestro alrededor está pasando. Y a mí como ministro de la palabra y el encargado de esta iglesia, tengo que poner mi mente en acción para yo poder entonces decir esto sí se puede y esto no se puede. Y hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta. Mire, hay gente, a mí me ha pasado. Me vienen a decir, hermano, mire, yo no busco un púlpito, yo no vengo buscando un privilegio, pero cuando no se lo dan, se van. Entonces, ¿qué pasó? ¿Venían buscando un púlpito o no venían buscando un púlpito? Sí, y se van. No les importa la obra, no les importa nada, dejan las cosas, se van. Porque resulta que por allá les ofrecieron, que por allá les vamos a dar un puesto especial, como allá lo que no le dieron con el hermano Brian, aquí se lo vamos a dar nosotros. Y no se trata de eso. Entonces la iglesia debe de ser una iglesia equilibrada, debe de ser una iglesia que sepa dónde están los extremos. Los extremos nunca han sido buenos. Nunca han sido buenos. Entonces el equilibrio es importante. Y entonces yo pensando en el equilibrio dentro de la iglesia, mire, ¿qué es lo que a nosotros físicamente nos da el equilibrio cuando nos paramos? La espina dorsal, pero sobre todo en sus pies, ¿qué es lo que le da el equilibrio? Claro, los pulgares, el pulgar del pie le da el equilibrio a usted para pararse firme. Y fíjese que cuando entonces usted examina los pulgares, hermano, en todo momento
Pues nosotros vemos que en el caminar, si hay un defecto en el pulgar, que no tiene un pulgar, la gente le cuesta caminar. Eso es tremendo. Pero entonces si físicamente dentro del cuerpo de Cristo, el pulgar, por eso era que cuando el sacerdote era ungido, le ungían el pulgar de su mano y le ungían los pulgares de sus pies. ¿Por qué? Porque era necesario que tuvieran equilibrio. Un ministro, un sacerdote debe de tener equilibrio. Debe saber decir sí y debe saber decir no. Pero cuando se pierde el equilibrio dentro de la obra, entonces se permite todo. Se permite de todo. Y eso se hace como consecuencia para poder retener a la gente. Mire, nosotros no vamos a retener a la gente dándoles un privilegio. Aquí el único que los puede retener es Cristo Jesús, hermano, la palabra que escuchan. Pero no es la gente, no somos nosotros. Yo le decía antes a los hermanos, no es por poner un rótulo que diga Ebenecer, que entonces la gente va a venir. La gente no viene por un rótulo, la gente viene por la palabra que escucha. El hambre de la palabra. Pero entonces dentro de todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, tenemos que mantener el equilibrio para que sepamos qué sí tolerar y qué no tolerar dentro de la iglesia. Porque no a todo le vamos a decir que sí, pero tampoco a todo le podemos decir que no. Entonces debemos de tener el equilibrio. Y por eso también es necesario la consejería. Dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Hacemos reuniones, hermanos, que opinan, vamos a escuchar, pues, pero vamos a hacer las cosas equilibradamente. ¿Qué es lo que se trata? Ni el pueblo manda, ni tampoco es el pastor o el ministro el capataz. No, mantengamos un equilibrio. Y eso es lo que dentro de la iglesia se ha venido perdiendo. Y entonces se da lugar a que se toleren algunas cosas que no deberían de estarse tolerando. Entonces, veamos algo acá. Está en 2 de Corintios 11, ¿verdad? Mire lo que le dice Pablo, pues vayas al versículo 19. Porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. O sea que mire lo tremendo de acá, era que la gente que estaba tolerando a aquellos que llegaban a predicar cualquier cosa, que les venían a hablar de un evangelio diferente, que traían un espíritu diferente, era gente sabia. No eran ningunos neófitos o niños, pues, espiritualmente. Era gente que sabía. Y Pablo les tiene que hablar y les dice: pero vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a ese tipo de gente. Toleráis a los insensatos. Oiga bien, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si algunos os golpean en el rostro. Mire lo que toleraban: el ser esclavizados, que los devoraran, que se aprovecharan de ellos, que se exaltaran de ellos mismos, aunque los golpearan. ¿Perdón? Bofeta. Ahora yo le pregunto: ¿usted toleraría una bofetada de su hermano? Aleluya. Claro que no lo haría. Mira, hermano, qué tremendo. Pero mire, pero mire bien esto, pues. Yo lo que quiero que note es que en 2 de Corintios capítulo 11, y porque luego después de esto, Pablo les empieza a hablar acerca de la Santa Cena. Ajá. Sí. Y bueno, pero sabias.
le gustaba. Vaya, ahora yo no puedo pensar que dentro de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, no haya gente sabia. Sí los hay. Si hay gente que conoce, pero entonces ¿por qué los toleran? Porque ¿sabe qué pasa cuando se toleran? Los esclavizan. Entonces hoy hay mucha gente esclavizada. ¿Por qué? Porque toleraron un montón de cosas dentro de la iglesia. Va, pero aquí hablemos de esto. Les digo, toleráis a los insensatos. Yo le pregunto, ¿quién es un insensato? Hablemos de los insensatos, porque usted y yo debemos aprender. Pablo dijo, no toleren a los insensatos. Pero entonces analicemos al insensato, que habla cosas raras. Va, mire pues, según el diccionario secular, insensatez es necedad, falta de sentido común o falta de razón. Va, un necio pues. Pero buscando los sinónimos, me gustaba mucho, fíjese, buscar esto del insensato, porque entonces usted se va a dar cuenta de algunos insensatos dentro de la iglesia. Sinónimo de insensatez, imprudente. Ahora yo le pregunto, ¿quién es un imprudente? A usted nunca le dijeron tan imprudente que es. Vaya, ¿por qué le decimos imprudente? Yo me recuerdo de algo que me enseñaron a mi hermano desde pequeño acerca de la imprudencia. Que cuando dos adultos están platicando, yo no me puedo meter sin pedir permiso, porque entonces estoy siendo un imprudente. No puedo estar hablando cuando se están metiendo. Eso es algo que a mí me enseñaron. ¿Qué otro ejemplo me puede dar usted de imprudencia? Ese es otro sinónimo. Irresponsabilidad, irresponsable. Oiga bien, entonces los sinónimos de insensato. Porque si aquí dice no toleres al insensato, entonces no toleremos las imprudencias dentro de la iglesia, hermano. ¿Se cometen imprudencias dentro de la iglesia? Sí. ¿Y por qué las toleramos? Porque Pablo le está diciendo, y vosotros que son sabios, toleráis ese tipo de gente. Al irresponsable. ¿Habrán irresponsables dentro de la iglesia? Todos. Entonces caemos en categoría de insensato. Hay cosas que dentro de la iglesia, mire, pues, dentro de la iglesia nosotros somos un poquito tolerantes con respecto a algunas cosas, pero cuando ya es demasiado, entonces no se puede. Es una irresponsabilidad. El insensato es un irresponsable, es un imprudente. ¿Sabe qué dice? De sinónimo. Y perdón, mire la palabra tan dura. Estúpido. Y entonces ya mire, ya uno como que ya, y ya no es la misma cosa. Pero en la congregación de Pablo habían sabios que toleraban a esa gente. Ahora, si en la congregación de Pablo había tal cosa, no habrán en las congregaciones hoy gente así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos tolerando, porque yo estoy hablando con gente sabia.
Estamos hablando con gente que tiene razón, que gente que ha analizado, que está metida en estas cosas. Porque mire, yo lo que quiero que note es que nosotros, hermano, como gente sabia, debemos de tener un equilibrio, que sí y que no. Recuérdese que en los primeros versículos Pablo les hablaba y les decía: primero vienen y les predican algo que no es Jesús. No les predican a Jesús. Uno, la predicación. Dos, un espíritu diferente. Y tres, un evangelio diferente. Y los toleran. Entonces el insensato, el irresponsable, el imprudente, lo que quiere es venir, pararse aquí al frente, empezar a hablarle, predicarle. Es una predicación, no tiene nada que ver con Jesús. Yo a veces escucho predicaciones, hermano, y yo paso 5 o 10 minutos y no hablan ni de Jesús, ni mucho menos de la Biblia. Digo, ¿para qué estoy oyendo y perdiendo mi tiempo? No se puede. Fíjese que me mandaron recientemente un email de una organización y el título del tema era Tips para una buena predicación. Ya me llamó la atención. Dije, vamos a ver cuáles son los tips que ellos tienen. Y entonces en ninguno de los tips mencionaba la Biblia. ¿Sí? Y es gente que lo que viene es aquí a hablarle a usted de otras cosas, de cómo está el mundo, que África, que esto, que lo otro, que los niños allá, que y los problemas en ¿cómo se llama esto? En Siria. Eso claro que es necesario que eso suceda y que Dios tenga misericordia de esa gente. No lo podemos hacer así, pero yo vengo acá para escuchar palabra de Dios. Algo que me va a nutrir a mí. Eso no puedo ir en las noticias yo. Es trato de Dios con esa gente. Pero entonces, note bien que no se puede tolerar al insensato. Vaya pues, le voy a dar otro ejemplo de insensato. Job capítulo 29, versículo 10. Reina Valera actualizada. Entonces su mujer le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió: has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Job 2, versículo 9 y 10. Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiríamos también el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Ahora bien, analicemos a la mujer de Job. ¿Por qué Job la llamó insensata? ¿Por qué Job la trató o le dijo que como una insensata se había comportado? Sí, fato. Habló muy rápido. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mire, es que lo tremendo es que Job le respondió por las palabras que vinieron de su boca. Has hablado. Mira, hermano,
todo aquello que venga para hacerlo caer a usted de su integridad, no viene de parte de Dios. El hombre, aquí hombre y mujer, debemos de mantener nuestra integridad delante de Dios. ¿Somos o no somos? Porque aquí le habla y le dice: ¿todavía te aferras a tu integridad, Job? Vino a tratar con la integridad de Job. Esa es una insensatez, querer hacer que alguien venga y caiga y que deje su integridad. Usted debe de mantenerse íntegro delante de Dios. Busquemos nosotros la integridad, tener esa integridad entre nosotros, nuestro carácter, que no seamos fluctuantes. Eso es ser íntegro. Eso es lo que lo que Job le estaba diciendo. ¿Acaso solo cuando nos va bien le vamos a dar gracias a Dios? ¿Acaso también, por qué no le vamos a dar gracias a Él también por lo malo que viene? Pero hay gente que actúa insensatamente. Cuando las palabras que salen de su boca salen con ligereza, como decía nuestro hermano, pero también oigamos lo que están diciendo. Cuando están tratando con su integridad, y mire, ya cayeron en insensatez, igual que la mujer de Job. Muérete, muérete. Ay, imagínense. Y la trataron de insensata. Vaya, pero segunda de Corintios 11 dice que como sabios no debemos de tolerar al insensato. Entonces, ¿por qué en la iglesia a veces toleramos ese tipo de actitudes de otra gente? Sí. Si Job hubiera determinado hacerle caso a la mujer, no, si la mujer ya se fue, si no le tuvo que decir que se fuera, si con Job no estuvo. Claro. Pero le pedía que maldijera a Dios. Como la serpiente engañó a Eva. Pues estamos hablando de los insensatos. Claro, pues, pero ahora que no tenía, se le acabó todo. Entonces ahora sí había que maldecir a Dios. Entonces, mantener el equilibrio. Job se mantuvo, fue un hombre equilibrado. Mire, nosotros hemos hablado de Job, sus pruebas, ¿quién no conoce a Job? Pero mantuvo su integridad, y manteniendo su integridad mantuvo el equilibrio. No toleró que su esposa le estuviera diciendo tales cosas. En otras palabras le dijo: a mí no me vengas a hablar de esas cosas. Y saber qué más le diría a Job, ¿verdad? Pero la Biblia dice que solo eso le dijo, pero yo no puedo creer que solo eso le haya dicho. Algo más le tuvo que haber dicho Job. Algo más le dijo Job. ¿Qué le hubiera dicho usted? Yo, dice el hermano. Maldice a Dios y muérete, que mire cómo venir a decir esas cosas. Pero bueno, entonces miramos bien a los insensatos. Mateo capítulo 25 y versículo 3. Mateo 25, 3.
Mire, hermano, perdóneme que le vaya a decir esto, pero es una insensatez tener una lámpara y no tener aceite para encenderla. Una linterna y no le tiene baterías. Perdóneme, hermano. Eso es querer pretender tener comunión, pero no ser lleno del Espíritu Santo. Entonces hay gente que le gusta estar ahí con el montón, pero no anhelan el bautismo con el Espíritu Santo. Es una insensatez. Las muchachas estas, mire, y nosotros sabemos de la historia de Mateo 25, de las 5 prudentes y las 5 insensatas, y todo lo que al final las 10 se durmieron, pues. Pero lo que yo voy es que cómo salir a esperar al novio con las lámparas y no preocuparse de llevar aceite. Mire, yo le pregunto, ¿qué esperaban que pasara, pues? Que mágicamente eso echara luz, o esperaban que las otras le dieran. La Biblia dice que le pidieron a las otras. En otras palabras, el novio viene, el novio va a venir, salgamos y no importa cómo vamos, jalate la lámpara, al final allá vamos a pedirle prestado a aquellas. No, ¿qué te va a pedir prestado? La otra no le va a dar nada. Es como mucha gente cree que el arrebatamiento y la venida del Señor, y no vamos, hermano, no importa cómo vayamos hacia el Señor. No, sí importa cómo usted va. Aquí no es nada más de que jalemos la lámpara y a ver si en el camino nos dan aceite. No, usted o lleva lámpara con aceite o no va a ver al novio. Sí, no va a ver al novio. El aceite representa la unción de Dios. Entonces no podemos llevar lámpara si no hay aceite, si no hay unción. Podemos cantar muy bonito, puede tocar muy lindo, la persona puede tocar, pero si no hay unción, pues sí, pero también y el espíritu, pues. Pero yo lo que le quiero llevar es, hermano, que no podemos tolerar ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Toleran a los insensatos. Entonces, yo pienso de esa manera. Yo digo, bueno, entonces para poder ser como las prudentes, necesitamos llevar no solamente el aceite, pero no solamente la lámpara, sino también el aceite que va a dar luz. Se necesita de unción para hacer las cosas, hermanos. Dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, si no hay unción, no hay nada. Somos lámpara, pero sin aceite. Eso es ser insensato. Porque habla aquí que estas fueron insensatas y se les catalogó como insensatas porque querían hacer las cosas a su manera y no tenían unción. Yo le puedo traer a usted aquí un discurso lindo, hermano, y hablarle bonito, pero si no hay unción, ¿de qué sirvió? Y eso es para que nosotros aprendamos, eso es para que no caigamos en los errores que se cayó en aquel momento en la iglesia de Pablo, que toleraban todas las cosas. Entonces, note bien eso. Entonces, llevamos ya dos: la mujer de Job y las 5 insensatas.
Primera de Samuel capítulo 25 y versículo 25. 25, 25. ¿Lo tiene? No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Usted se recuerda lo que pasó aquí con Nabal. Nabal era un insensato, era un necio, era un hombre, no se podía platicar con Nabal, no tenía razón Nabal. Pero, mire, hablando de los insensatos, porque cuando usted lee lo que pasó, es que David le va bueno, no David le dice a los pastores: díganle este mensaje a Nabal de mi parte. O sea, que lo que los pastores le fueron a decir a Nabal ni siquiera era pensamiento de ellos. Tal vez ellos ni siquiera querían comer de lo que los otros estaban comiendo, pero David les dijo: vayan y les dicen que Nabal les va a tener que dar de lo que tengas a la mano, les vas a dar a mis siervos también. Fíjese pues. Y entonces yo no sé si tiene su Biblia y veamos eso. Yo estaba leyendo versículo 10, 25:10, 1 Samuel 25:10. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: mire pues, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Pero le pregunto: ¿sabía Nabal de dónde eran? Sí, sabía. ¿Por qué habla de David y por qué dice de David que habla? Y mire cómo se refiere a su David, a David, un siervo que huye de su señor. ¿Le constaba eso a Nabal? Si David no anda huyendo de nadie. Entonces, un insensato como Nabal, aparte de ser malagradecido, de todo lo que ya hemos hablado de Nabal, es alguien que ofende cuando habla, sin razón. Hay gente que ofende cuando habla. Se mete con David y ahora trata a los siervos y dice: ustedes ni origen tienen, saber ni de dónde vienen ustedes. Pero si sabía de dónde venían, no estaban pastoreando con los demás pastores. Hablan insensatamente. Y eso, hermano, mire la insensatez, eso le vino a David. Y David dice: ¿saben qué? Y David dijo a sus hombres, versículo 13: cíñase cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. O sea que todavía tenía 200 más ahí de reserva David. Mas uno de los mozos le avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro señor, y él los desdeñó. Versículo 14. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado en contra
nuestro Señor y contra su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablar. Mire, hermano, ¿sí? Se metió a decir cosas que no tenía que decir. Habló mal de David y habló mal de sus siervos. Insensato. Insensatez. Entonces, hermano, tenemos que guardar nosotros el equilibrio dentro de la iglesia. No podemos nosotros permitir ese tipo de cosas dentro de la iglesia, porque nos van a traer problemas. Entonces la insensatez hay que eliminarla, hay que sacarla de la iglesia, hay que sacarla de nuestra. No actuemos nosotros como gente insensata. Seamos gente sabia que sabe diferenciar entre una prédica que viene de parte de Dios y una que no viene de Dios, que puede discernir los espíritus, pero que sobre todo está completamente convencido de quién fue el que lo salvó. Tienen convicción. Habla con respecto al evangelio. A usted no le pueden predicar otro evangelio. Hay gente hoy en día, hermano, que les predican otro evangelio y se quedan así como asombrados, vislumbrados. No se puede. Usted tiene que saber en lo que ha creído, dónde está su convicción. Que aparecen aquellos hermanitos vestidos de blanco, hermano, con su corbatita, a hablarle a usted, y hay gente que los escucha. Y Dios mío, hermano, no deseamos gente que conoce la palabra, por gente sabia, que no nos van a mover ni de aquí ni para allá, que gente que guarde el equilibrio, gente que tiene eso de no correrse a los extremos. Y tiene que ver con la tolerancia. Dice amén. Apocalipsis 2:2. Ok, ¿a qué iglesia está hablándole ahí? A Éfeso. Éfeso. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, no los toleras. Ahora, ¿quién es una persona mala? ¿Quiénes son los malos? Porque ahí pues, el malo es un término muy general, abarca muchas cosas. Mire, maldad proviene de la palabra del latín malitas, cuyo significado es malo. Las mismas se hace referencia a la tendencia que se presenta en una persona para actuar de manera negativa hacia otra, con el fin de generarle un daño. Alguien malo es el que siempre anda hablando negatividades, porque el fin es hacer daño. Y entonces está hablando acá porque yo quería
pues para mí la palabra malvada o la gente malvada abarca demasiado, o los malos. Pero ¿a qué se estaba refiriendo acá Juan cuando estaba escribiendo esto y vieron esto de la iglesia? Que había gente dentro de la iglesia de Éfeso que solo negatividades hablaban. Solo negatividades. En el original viene de la palabra, mire pues, cacos, K-A-K-O-S. Que es una persona que actúa de manera negativa. Y qué feo, hermano, es tratar con gente negativa. No toleremos a la gente negativa. Usted váyase con su negatividad para allá y yo voy a quedar aquí para este lado, porque sabe que al final terminamos todos negativos. Y entonces le están hablando a la iglesia de Éfeso y le dice: yo veo todo lo que has hecho, he visto tu arduo trabajo, tu paciencia, tu perseverancia, pero el único problema que tienes ahí es que estás tolerando a la gente negativa. Pura negatividad. Vamos a hacer acá, no se puede, que no, ahora ya tampoco se puede, que no se puede, no se puede, pura negatividad. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso. No toleras, le dijeron, no toleras. Yo he visto todo lo que hacen y a ti no toleras a los negativos. Por eso era una iglesia que perseveraba. Porque cuando se tolera a los negativos, se nos traen abajo a la iglesia. He visto tu arduo trabajo. Trabajaban, la iglesia de Éfeso trabajaba, se esforzaban, porque no toleraban lo negativo. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Entonces, mire, hermano, aquí hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la tolerancia, pero me quiero quedar con esas dos cosas: la insensatez y la negatividad. No podemos nosotros permitirlo. Y aquí le estoy hablando de que Pablo le habló a la iglesia que tenía en Corintios, 2 de Corintios 11, estaba hablándole porque era gente sabia, pero que toleraban ese tipo de gente, los insensatos. Aquí le hablan a la iglesia de Éfeso, otra iglesia, y le dicen: no toleres a los malvados. En otras palabras, no toleres al que anda actuando negativamente, al que habla negatividades, porque el único fin es hacer daño. Fuera toda negatividad, hermano. Fuera toda negatividad. Al final no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que nosotros sabemos hacer, no es por lo mucho que usted sepa, es por la misericordia de Dios, es el respaldo de Dios, es la voluntad de Dios, se hace la voluntad de Dios. Nosotros solo somos un instrumento. Pero cuando nos portamos negativamente vienen problemas. Entonces la obra no crece, la obra no prospera, la obra no persevera, la obra no, mire, aquí a Éfeso le halagaron sus obras. Pero porque Éfeso no toleraba a la gente malvada. Otra de las traducciones de esta palabra cacos es que dice acá: designa lo que no está en armonía con el orden divino. Es gente que no le gusta la armonía, no le gusta el orden. Otra de las traducciones. Y entonces ya ahí, mire, ya abarcamos otro grupo de gente. No les gusta el orden. Tenemos un orden dentro de la iglesia, no respetan el orden. No les gusta la armonía. Es trabajar en conjunto, en armonía.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Trabajar juntos en armonía. Para la gente no le gusta trabajar en armonía, porque no quieren orden. Gente malvada, gente mala, negatividad. Pero Éfeso no los toleraba. Entonces yo creo que en este tiempo que el Señor a nosotros nos está dando, hermano, es un tiempo para que reflexionemos y quitemos algunas cosas que nos han estado afectando. No, mire, no somos como los demás. Usted y yo somos gente diferente. Los otros hagan lo que hagan, que ellos hagan, deshagan. Al final Dios pedirá cuentas de todo lo que están haciendo. Pero a nosotros, que nos está dando la palabra esta, mire, al que más se le da, más se le va a exigir. El Señor nos está dando esta palabra para que nosotros la podamos poner por obra. Quitemos toda insensatez de nuestra vida y toda negatividad que hay en nosotros. Para la hora no podemos actuar negativamente. No se puede actuar negativamente. Por eso tenemos que venir delante del Señor y decirle: Señor, perdónanos. En algún momento nosotros hemos tomado este tipo de actitud. Perdónanos, Señor, porque hemos actuado insensatamente. Hemos pensado negativamente. No nos ha gustado la armonía, no nos gusta el orden, y queremos hacer como nosotros nos gusta. No se puede de esa manera. La iglesia debe de tener un equilibrio. Debemos de ser gente equilibrada. Amén. Para que haya bendición, para que venga la bendición de Dios para con nosotros, hermanos. Y hay otras cosas que no debemos de tolerar, pero no toleras a la gente malvada. No toleres a los insensatos. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Yo creo que hemos sido claros. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Pero si no, vamos a orar. Y que el Señor nos ayude a nosotros a quitar todo ese tipo de actitudes de nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor, que viene a refrescar nuestra alma, nuestro ser, Señor, constantemente. Venimos hoy delante de ti, Señor, reconociendo que fallamos. Venimos reconociendo, Señor, que hay actitudes de las cuales nosotros necesitamos, Señor, eliminar de nuestra vida. Queremos ser gente equilibrada, queremos, Señor, mantenernos en equilibrio, no irnos a los extremos. Para eso es necesario que dejemos de estar tolerando ese tipo de actitudes, empezando por nosotros, Señor. Por eso hoy, Señor, venimos delante de ti una vez más, agradecidos, Señor, porque sabemos que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos, Señor, que tú te manifiestas, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tú haces que nuestro espíritu, Señor, sea vivificado, Señor, y que constantemente tu Espíritu Santo esté redarguyendo nuestro espíritu para que podamos poner en orden nuestra vida. No más, Señor, vamos a tolerar la insensatez en nosotros. No más vamos a tolerar la negatividad, Señor, en nosotros. El orden es importante en nuestra vida. Y por eso hoy, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, para que quites, Señor, para que arranque de nosotros toda insensatez, toda negatividad. En el nombre maravilloso de Jesús. Queremos, Señor, agradarte solamente a ti. Que con nuestra vida nosotros te agrademos, Señor. Que con lo que hacemos nosotros te agrademos. Por eso, Señor, en esta noche
Venimos delante de ti pidiendo perdón, Señor. Pidiendo perdón, Señor, porque muchas veces hemos tolerado esas actitudes, Señor, en nosotros. Muchas veces hemos tolerado ese tipo de cosas, siendo sabios, siendo conocedores, Señor, las hemos tolerado. Y no podemos hacerlo, Señor. Por eso, Señor, hoy nos ponemos delante de ti y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya constantemente. Que tu Espíritu Santo nos hable constantemente. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, siempre hablándonos, siempre tocando la puerta de nuestro corazón, Señor, para hacernos sentir que lo que estamos haciendo no te agrada, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te doy, Señor, por el tiempo que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, pero también, Señor, de poderla atesorar en nosotros para que la podamos poner por obra. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos das. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor, bendice todo lo que hacen, Padre. Bendecimos también, Señor, a los ausentes en el nombre de Jesús, Padre. Bendíceles donde quiera que estén en la distancia. Nuestra hermana Gloria, Señor, bendícela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permítenos, Señor, ver una iglesia diferente. Permítenos, Señor, tener actitudes diferentes, Padre, que te agraden a ti, Señor. Que nuestro servicio sea agradable solamente a ti, Señor. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, una vez más agradecidos, Padre bendito. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre maravilloso de Jesús. Y llévanos, Señor, a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición, Señor. En esta noche te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor.